En esta unidad vamos a seguir trabajando con números enteros, pero hasta ahora vimos lo que nosotros llamamos parte 1, que sería lo que trabajamos hasta ahora, las 4 operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, y ecuaciones con propiedad distributiva, con enteros, con suma, con resta, con multiplicación y con división, etc. Eso es lo que vimos en la primera parte. Para que no sea tan extenso, lo dividimos en una segunda parte, y la segunda parte incluye potenciación y radicación de números enteros, es decir, trabajar con potencias y raíces, pero que también incluyen a los números negativos, y después lo que vamos a realizar son ecuaciones con potencias y raíces, ¿sí? Para eso vamos a empezar trabajando con la potenciación. Ustedes en primer año seguramente trabajaron con potenciación, lo vamos a recordar, y de todos modos tenemos que agregar tenemos que ver qué pasa cuando yo hago la potencia de un número negativo, ¿sí? Si bien la potencia es muy parecida a la multiplicación, de hecho en su definición yo realizo una multiplicación, vamos a ver qué pasa en específico con la potencia de números negativos. Primero vemos que la potenciación explica una multiplicación de factores iguales y su resultado se denomina potencia, o sea que si yo hago, por ejemplo, 5 al cubo o a la 3, tengo que multiplicar al 5 3 veces por sí mismo y el resultado es 125, que es 5 por 5 por 5. Y esto ustedes el año pasado lo hacían, ¿sí? Acá está escrito en símbolos, esto es como se escribe la definición de la potencia en símbolos matemáticos. El numerito de abajo, el que está ahí se llama la base, y este numerito de acá, en este caso el 3, se llama exponente, lo tenemos escrito acá, ¿sí? Entonces, el 5 es la base, está elevado a la 3, que es el exponente, o sea que tengo que multiplicar al 5 3 veces por sí mismo. Ojo con confundirse y hacer 5 por 3. Un montón de veces lo hacen. Ojo, es 5 3 veces por sí mismo. Y otra cosa que tenemos que agregar es que cualquier número elevado a la 0, todo número elevado a la 0, da como resultado 1, ¿sí? Es una convención. Esto es, a ver, si yo tuviera que respetar la definición y tengo 5 a la 0, ¿qué tendría que hacer? Multiplicar 0 veces por sí mismo el 5, ¿y qué eso qué significa? Entonces se llega a un acuerdo y se pone como definición que cualquier cosa que esté elevada a la 0, le vamos a poner que da como resultado 1. Y esto quiero que se lo acuerden, 1. Cualquier número, todo número elevado a la 0 da como resultado 1. Bien, entonces, veamos qué pasa cuando la base es un número negativo, ¿sí? En el caso de los números negativos, va a depender del exponente. ¿Por qué va a depender del exponente? Justamente porque estamos hablando de una multiplicación. Si ustedes recuerdan lo que nosotros hacíamos al multiplicar números enteros, nosotros teníamos una regla de signos, ¿sí? Si yo hacía más por más, me daba positivo, si yo hacía menos por menos, me daba positivo, y si yo tenía signos diferentes, me iba a dar negativo. Entonces, el signo va a depender, en este caso, del exponente, ¿sí? El signo que yo voy a poner en el resultado va a depender del exponente. Y vamos a ver por qué. Imagínense que yo tengo menos 7 entre paréntesis. Esto es una aclaración vital. Cuando yo tengo una potencia de un número negativo, no da lo mismo si está entre paréntesis que si no lo está, ¿sí? Entonces, si yo tengo el menos 7 con el menos elevado al cuadrado, va a estar entre paréntesis. Eso significa que yo tendría que hacer el número menos 7 dos veces por sí mismo. Y menos 7 por menos 7 me va a dar positivo 49, ¿sí? Entonces, menos 7 elevado al cuadrado me da positivo 49. Y en realidad, cualquier número que yo eleve al cuadrado me va a dar positivo. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer un negativo por un negativo, ¿sí? Si yo tuviera, no sé, menos 5 elevado al cuadrado, voy a hacer menos 5 por menos 5, que me va a dar 25 positivo, ¿sí? Veamos qué pasa cuando yo tengo elevado a la cuarta, el 3, menos 3 elevado a la cuarta.
Menos 3 por menos 3 me da 9 positivo. Cuando lo multiplico por un negativo, me da menos 27. Pero cuando lo vuelvo a multiplicar por un negativo, me va a dar positivo 81. Si lo ven, también lo podríamos pensar de esta manera. Menos 3 por menos 3 da 9 positivo. Y menos 3 por menos 3 da 9 positivo. 9 por 9, 81. ¿Sí? Entonces, lo que resolvemos acá, y esto es importante que lo tengan anotadito y que lo tengan en cuenta, es que si el exponente de una potencia es par, la potencia es positiva. La potencia es el resultado, ¿sí? O sea que cuando yo tengo un exponente par, el resultado va a ser positivo. No importa quién es la base. Si la base es positiva, es positivo. Y si la base es negativa, es positivo también. Ahora, ¿qué pasará si yo tengo a la 3 o si yo tengo a la 5? Miremos un poquito. Cuando yo tengo menos 5 elevado al cubo, yo voy a hacer menos 5 por menos 5, que me va a dar 25. Y después, cuando lo multiplique al 25, que es positivo, por un negativo, o sea, si yo hago 25 positivo por menos 5, me va a volver a dar negativo, ¿sí? Porque tengo un positivo por un negativo, ¿sí? O sea que menos 5 al cubo me va a dar menos 125, cosa que ahí es donde cambia con la base positiva, ¿sí? Entonces, si la base es negativa y el exponente es impar, me va a dar negativo. ¿Por qué? Porque todo lo par se me va a poner positivo, pero cuando yo lo vuelva a multiplicar por un menos 5 más, se me va a negativizar. Miren en este caso. Menos 2 a la 5 tengo que hacer. Menos 2 por menos 2, esto me da positivo, 4. Y esto también me da positivo 4, ¿no? Pero tengo que hacer 4 por 4, que me da 16 positivo, pero todavía me queda multiplicarlo por un menos 2, que es negativo. O sea que 4 por 4, 16 positivo, pero 16 por menos 2 me va a dar menos 32. Con lo cual, resolvemos, después de esto, que si el exponente es impar, la potencia me va a dar como resultado negativo, ¿sí? El número es el mismo, si se fijan, 5 al cubo es 125 porque hago 5 por 5 por 5. Y menos 5 al cubo es menos 125. La cuenta sigue siendo una multiplicación, ¿sí? Seguimos trabajando de la misma forma con las mismas cosas que aprendimos en la parte 1, ¿sí? No es que ahora cambian las cosas porque estoy en una potencia. Lo que tenemos que prestar atención es cuál va a ser el signo del resultado de ese cálculo. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta, y acá por eso aclaración importante con rojo, con signo, porque en esto sé que se van a confundir, es esto que yo les decía de los paréntesis. Cuando yo tengo entre paréntesis con el menos adentro del paréntesis menos 6 elevado al cuadrado, no es lo mismo que tener menos el 6 elevado al cuadrado. ¿Cómo lo podemos diferenciar esto? Imagínense que si ustedes tienen menos el 6 elevado al cuadrado, es como si fuera un término dentro de un cálculo combinado gigante. Entonces, en un término dentro de un cálculo combinado gigante, ustedes bajarían el menos y realizarían esa cuenta. ¿Por qué? Porque solo el 6 es el que está elevado al cuadrado. No es menos 6. Entonces, si lo pensamos de esta forma y lo resolvemos como si esto viniera de un cálculo combinado más grande, yo tengo que resolver 6 al cuadrado, que es 36, y ponerle el menos, ¿sí? Es lo mismo que yo tengo acá. Tengo el menos como si fuera de un término, y tengo que hacer 6 por 6, que es 36, y me va a quedar menos 36. Ojo con eso, ¿por qué? Porque van a decir, ¿no era que si el exponente era par, todos me daban negativos? Sí. ¿Todos me daban positivos? Sí, es verdad que cuando yo tengo una base negativa elevada a un exponente par, como en el caso del menos 6 elevado al cuadrado, esto me da 36 positivo. Ahora, yo acá tengo un menos afuera
y un 6 al cuadrado que está por fuera, ¿sí? Entonces yo tengo que calcular primero 6 al cuadrado porque primero se calculan las potencias y luego ponerle el menos. Entonces esto me va a dar menos 36. Ya lo vamos a revisar, pero tienen que tener cuidado porque cuando tengan cálculos combinados, cuando tengan otro tipo de cuentas, cuando tengan ecuaciones con potencias, les va a aparecer esto sin paréntesis y ojo. Entonces, esto sucede cuando la potencia es par. Ahí tengo que tener cuidado. Cuando la potencia es impar, ¿da lo mismo hacer menos 3 al cubo y menos 2 al cubo o menos 2 al cubo? Pensémoslo. Si yo hago menos 2 entre paréntesis al cubo, ¿cuánto da? Si lo pensamos como acá, me va a dar menos 8, ¿verdad? Y si yo hago menos 2 al cubo, tendría que hacer, esto sería como un término, como les dije yo, a ver, lo voy a poner en otro color. Voy a poner el menos adelante, que lo voy a dejar ahí, y voy a resolver 2 al cubo. 2 al cubo es 8. Con lo cual, en una potencia impar, no me afecta, ¿sí? Me da lo mismo. Ahora, lo importante es cuando tengo potencias pares. Ahora lo vamos a trabajar en ejemplos en particular y van a ver que lo van a entender, pero tienen que prestar muchísima atención. Bien, entonces vamos a resumir esto que vimos hasta ahora. Cuando la base es negativa y el exponente es par, el resultado es siempre positivo. Y cuando la base es negativa y el exponente es impar, el resultado es siempre negativo. Quiero que acá miren esto, vamos a hacer esta actividad y vamos a unir con flechas cada cuentita de estas con su valor. Nueve a la 0, como ya dijimos, todo número, cualquier número elevado a la 0 me va a dar 1. Menos 5 al cuadrado me da positivo 25. Menos 1 a la 1, cualquier número elevado a la 1 me da lo mismo que yo ya tenía a la base, ¿sí? Porque elevar a la 1 sería multiplicar una sola vez por sí mismo. Si lo pensamos en impares o pares, el 1 es impar, o sea que el resultado de la base me va a dar negativo. Menos 1 a la cuarta me va a dar 1 positivo. ¿Por qué? Porque menos 1 por menos 1 me da 1 por menos 1, me da menos 1 por menos 1, me da 1. O sea, si lo pensamos, menos 1 a la cuarta me tiene que dar 1 positivo porque tengo un exponente par. Menos 2 a la séptima me va a dar como resultado negativo, ¿sí? Y 2 a la séptima es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, por 2, 128. Pero me va a dar 128 negativo. Luego, menos 3 a la 1 me va a dar menos 3. Recordemos, cualquier cosa elevada a la 1 me da lo mismo que yo ya tenía en la base. Bien, siguiente. Vamos a tomarnos un ratito para hacer esta actividad. ¿Sí? En la actividad 2 tenemos que colocar igual o desigual. Este signo que es un igual tachado significa diferente o desigual. Entonces vamos a colocar a ver si da lo mismo o no da lo mismo, ¿sí? Menos 5 al cubo, estas dos cosas dan lo mismo porque dan menos 125. En el caso menos 2 a la cuarta, menos 2 a la cuarta me da positivo 16, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y menos 4 al cuadrado me va a dar menos, porque esto es como si fuera un menos del término, como yo les decía antes. Entonces me va a dar menos 16. O sea que esto es diferente. Menos 1 a la sexta me da menos 1 y menos 1 a la 0
Cualquier número elevado a la 0 me da 1 positivo. Así que esto es desigual. Lo mismo acá. Cualquier número elevado a la 0 me da 1 positivo. Menos 3 a la 1 me da menos 3. Y esto tengo un 3, o sea que acá diferente. Menos 1 a la 5 me va a dar menos 1. Ojo con hacer menos 1 por 5. Esto es desigual. Acá, menos 4 al cubo me da menos 4 por 4, 16, por 4, 64. ¿Se acuerdan? Pongo el menos y luego calculo 4 al cubo. Y acá, menos 2 a la sexta, voy a poner el menos y voy a calcular 2 a la sexta. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. Así que, en definitiva, estas dos cosas son idénticas. Menos 8 al cuadrado me da 64 positivo. Ojo con hacer 8 por 2. Menos 10 a la 0, acá, ojo, tengo que poner el menos, luego calcular 10 a la 0, que me da 1. O sea que estas dos cosas son iguales. Vamos a hacer ahora la actividad 3. Van a tener que resolver estos cálculos. Van a tomarse un ratito, los van a copiar, los van a resolver y luego los charlamos. Menos 2 al cubo me va a dar menos 8. Menos 8 más 10 me da 2. Acá tengo que hacer 21, ojo con esto, menos 4 al cuadrado, o sea que tengo que hacer 21 menos 16. 21 menos 16 me va a dar 5. Menos 5 al cuadrado, ojo con eso, me queda menos 25. Menos 25 más 31 me da 6. Positivo. Menos 3 al cubo me da menos 27. Más 5 al cuadrado es 25. Menos 27 más 25 me va a dar menos 2. 10 al cuadrado es 100. Menos 9 al cuadrado es 81. Esto entonces me da 100 menos 81, me da 19. Menos 2 a la cuarta me va a dar un resultado positivo. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Menos 4 al cuadrado, que es 16. 16 menos 16 me da 0. Acá ojo, porque primero tengo que resolver lo que está entre paréntesis y luego elevarlo. Menos 7 más 2 me da menos 5. Menos 5 al cuadrado me da 25. Menos 10 al cuadrado, que es 100. Esto me va a dar menos 75. Menos el 8 al cuadrado, acuérdense que tengo que poner el menos y calcular 8 al cuadrado. Más, primero vamos a resolver 6 menos 9, que me da menos 3, elevado a la cuarta. Esto entonces me da menos 64 y menos 3 a la cuarta me da positivo 81. Positivo porque el 4 es un exponente par. Entonces tengo que hacer menos 64 más 81, que me da 17 positivo. Y ahí termina la actividad 3. A continuación, lo que vamos a trabajar son las propiedades de la potenciación. La potenciación tiene un montón de propiedades que ustedes seguramente las trabajaron el año pasado, pero las vamos a recordar, ¿sí? Estas propiedades nos van a servir para, en muchos casos, facilitar las cuentas y en otros casos la única forma de resolverlo va a ser utilizando propiedades, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero varias propiedades con su escritura simbólica, con un ejemplo, y luego vamos a ver cómo se aplican estas propiedades, ¿sí? Entonces, la primera propiedad dice producto de potencias de igual base. Pensemos qué significa eso. Producto es una multiplicación. Potencias es lo que estamos viendo ahora.
Y si tienen la misma base, quiere decir que yo voy a estar multiplicando, por ejemplo, dos potencias, en este caso 5 al cubo por 5 a la cuarta, por ejemplo, de la misma base, ¿sí? Y si yo tengo potencias de la misma base multiplicando, lo que me dice la propiedad es que yo puedo sumar los exponentes y dejar la misma base, ¿sí? Entonces tengo 5 al cubo por 5 a la cuarta, va a ser lo mismo que hacer 5 elevado a la suma de esos dos exponentes, a la 3 más 4, que es lo mismo que hacer 5 a la 7. Ustedes me preguntarán, pero no puedo hacer 5 al cubo que me da 125 y 5 a la cuarta que me da 625 y después hacer 125 multiplicado por 625? Sí. En este no es que no se puede hacer si no utilizo la propiedad. Se puede, pero tengo que conocer la propiedad porque como ustedes saben, a veces yo trabajo con símbolos luego o a veces me facilita las cuentas. Vamos a ver cuándo me facilita las cuentas. En el caso entonces de multiplicación, yo tengo dos potencias que tienen la misma base, en este caso 5, multiplicando, puedo sumar sus exponentes y me va a quedar que 5 al cubo por 5 a la cuarta va a ser 5 a la séptima. O por ejemplo, si yo tengo 5, no necesariamente tiene que ser 5, tengo 3 a la cuarta por 3 a la 1, o 3, que en realidad a la 1 no lo pongo, esto me va a quedar 3 a la 5, ¿sí? Para tener otro ejemplo, es a la 4 más 1, sumo los exponentes y me queda lo mismo que 3 a la 5. En el caso de la división, como ustedes bien saben, la multiplicación y la división son opuestas. Entonces, en el caso de la propiedad, va a ser opuesta también la propiedad. Como yo en la producto de potencias de igual base, o sea, en una multiplicación de potencias de la misma base, los exponentes se suman, en una división de potencias de la misma base, los exponentes se van a restar, ¿sí? Entonces, si yo tengo 7 a la quinta dividido 7 al cuadrado, voy a hacer 7 a la 5 menos 2, que es 7 a la 3. Y acá vemos cómo se facilitan las cuentas. Miren un ejemplo. A ver, acá, si yo tengo que hacer 7 a la 5, tengo que hacer 7 por 7 por 7 por 7 por 7 y eso me da 16.807. Y 7 al cuadrado es 49. Y entonces después tengo que hacer 16.807 dividido 49. Y es una cuenta súper gigante. Mucho más fácil es resolver directamente 7 por 7 por 7, que me da 343. ¿Sí? En casos como estos, aparecen en cálculos combinados. Por ejemplo, si yo tengo 7 a la 14 dividido 7 a la 12, acá, si ustedes quieren hacer 7 a la 14 en su calculadora común, van a tener que hacer 7 por 7 por 7 por 7 por 7 14 veces y la mayoría de las veces, primero, se olvidan cuántas veces multiplicaron. Segundo, no entra el número, el resultado no entra en la calculadora, ¿sí? Porque es un número tan grande que no entra en la calculadora. Después, todo ese número lo tienen que copiar en la hoja. No tiene ningún sentido. Este tipo de cuentas es para que yo aplique la propiedad. ¿Por qué? Porque la propiedad dice que si yo tengo potencias de la misma base dividiendo, lo que yo voy a hacer es restar los exponentes, o sea, va a ser 14 menos 12. 14 menos 12 me da 2. O sea que esto es lo mismo que hacer 7 al cuadrado. Y 7 al cuadrado lo hago mentalmente. 49. Entonces, esta cuenta, que si yo me embarco a hacerla, casi que no la puedo resolver porque la calculadora no me lo va a permitir, cuando yo aplico la propiedad se me facilita a una cuenta que la hago mentalmente, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de saber las propiedades. Otra cosa que tenemos que saber es cuando yo tengo una potencia de una potencia. ¿Qué significa eso? Yo tengo una potencia entre paréntesis elevado a otra potencia, como tengo acá 3 al cubo, todo eso elevado al cuadrado. Para resumir esto, lo que yo puedo hacer es multiplicar esos exponentes, ¿sí? 3 al cuadrado elevado al cubo
se multiplican los exponentes y entonces es lo mismo que tener 3 a la 3 por 2, que es lo mismo que tener 3 a la 6. ¿Sí? Si hacemos otro ejemplo acá, si yo tengo 2 a la 5 al cuadrado, esto es lo mismo que tener 2 a la 5 por 2, que es lo mismo que tener 2 a la 10. ¿Sí? Esto es potencia de otra potencia. Es una potencia, entre paréntesis, elevado a otra potencia. Luego tenemos la propiedad distributiva. Sí, puedo aplicar propiedad distributiva de la potencia con respecto a la multiplicación y con respecto a la división, a la multiplicación y a la división. O sea, si yo tengo entre paréntesis una multiplicación y eso elevado a una potencia, puedo distribuir esa potencia. Por ejemplo, si yo tengo 2 por 9 elevado al cubo, esta potencia es distributiva, y entonces puedo hacer, es lo mismo que hacer 2 al cubo por 9 al cubo. ¿En qué me facilita esto? A ver, si ustedes acá tienen, voy a hacerlo de este lado. Si ustedes tenían 2 por 9, este es el ejemplo, ¿no? Elevado al cubo. Acá me preguntarán, ¿pero no puedo hacer 2 por 9, que es 18, y después hacer 18 elevado al cubo? Sí. ¿Qué pasa? 18 elevado al cubo, seguramente que mentalmente no lo puedo hacer. Sí, voy a tener que usar la calculadora o voy a tener que hacer cálculos auxiliares, etc. Muchas veces, utilizar la propiedad distributiva me simplifica las cuentas. 2 al cubo por 9 al cubo. 2 al cubo es 8. 9 al cubo, 9 al cubo tal vez no lo sepan mentalmente, 9 por 9 es 81, por 9 es 729. En este caso, bueno, por ahí igual 9 al cubo lo tenían que hacer un cálculo auxiliar, pero a lo que voy, puede ser que realizar la propiedad distributiva me facilite los cálculos, ¿sí? Luego, en el caso de la división, también pasa lo mismo. Si yo tengo 6 dividido 3 todo elevado a la cuarta, es lo mismo que hacer 6 a la cuarta dividido 3 a la cuarta. Y acá me van a decir, bueno, pero hago 6 dividido 3 que me da 2 y hago 2 a la cuarta. Sí, tienen que, a ver, se puede, las dos cosas son correctas, pero tenemos que conocer todas las propiedades, ¿sí? Porque en algún momento las vamos a necesitar. Y acá, ojo, 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 con lo siguiente. La potenciación es distributiva si yo tengo una multiplicación entre paréntesis elevado a una potencia y se puede distribuir, o una división entre paréntesis elevado a una potencia y se puede distribuir. No es distributiva con respecto a la adición y la sustracción o a la suma y la resta. ¿Qué significa esto? Si yo tengo una suma entre paréntesis elevado al cuadrado, no es lo mismo, y me va a agarrar un ataque si lo toman como que es lo mismo, pero no puedo distribuir, ¿sí? Solo funciona con la multiplicación y la división. Si yo tengo 3 más 2 elevado al cuadrado, no es lo mismo que hacer 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y acá tenemos la comprobación de que no es lo mismo. 3 más 2 al cuadrado es 5 al cuadrado, que es 25. Y 3 al cuadrado me da 9, y 2 al cuadrado me da 4, que si lo sumo me da 13. Distinto, ¿sí? Entonces, esto no se puede hacer. Y si yo tengo 5 menos 3 al cuadrado, no es lo mismo que hacer 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. 5 menos 3 es 2, 2 al cuadrado es 4. Y 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado me da 16. O sea que esto tampoco, ¿sí? Ojo, en el caso de que ustedes tengan algo entre paréntesis sumando o restando elevado a una potencia, primero van a resolver lo que está entre paréntesis, ¿sí? Y en el caso de las ecuaciones ya lo vamos a ver más adelante. Si ustedes tuvieran x más 2 todo elevado al cuadrado, no se puede distribuir. Esto no es lo mismo que tener x cuadrado más 2 al cuadrado, y esto es muy importante. Vaya. Esto es muy importante. Bien, ahora que vimos todas las propiedades, vamos a hacer esta pequeña actividad. Dice resolver aplicando las propiedades, ¿sí?
Entonces las tengo que utilizar. En el caso del A, tengo potencias de la misma base dividiendo, entonces se restan los exponentes. Esto sería menos 4 a la 5 menos 3, que es lo mismo que tener menos 4 al cuadrado, que es lo mismo que tener 16 positivo. Acá tengo potencias de la misma base multiplicando, entonces se suman los exponentes. Esto me va a quedar menos 3 a la 3 más 2, que es 5, directamente voy a poner 5. Y menos 3 a la 5 me va a dar negativo 243. ¿Por qué negativo? Porque el exponente es impar. Acá, esto es importante, cuando yo tengo el menos 2 o cualquier número sin exponente, cuando no pongo nada, es lo mismo que tener un 1, ¿sí? No es un 0, porque menos 2 a la 0, todo número elevado a la 0 da 1. Pero todo número elevado a la 1 da sí mismo. Entonces, muchas veces no escribo el 1. De hecho, la mayoría de las veces no se escribe el 1. Y ustedes tienen que interpretar que si aparece el número y no tiene ningún exponente, es lo mismo que estuviera elevado a la 1. Entonces, en este caso, yo tengo una multiplicación, o sea que los exponentes se suman. Esto me va a quedar menos 2 elevado a la 4 más 1, que es lo mismo que tener menos 2 a la 5, que es lo mismo que tener menos 32. Acá ya se nos va complicando un poquito más. Tengo potencia de otra potencia. ¿Se acuerdan que potencia de otra potencia se multiplicaban los exponentes? O sea que tengo 8 a la 6, todo elevado a la 2, es lo mismo que tener 8 a la 6 por 2, que es 12. Directamente voy a poner 12. Y acá tengo una división y tengo 8 a la 3 a la 3, o sea que es lo mismo que tener 8 a la 3 por 3, que es 9. Luego voy a resolver esto utilizando la propiedad. Esto me da 8 a la 12 menos 9, porque es una división. 12 menos 9 es 3, o sea que me da 8 al cubo. ¿Ven que esto, si está en un cálculo combinado y yo lo tengo que resolver, es mucho más fácil resolver 8 al cubo que resolver todo esto, que muchas veces ni siquiera puedo resolverlo a mano. 8 al cubo me da 512. Bien, en este caso lo mismo. Primero voy a resolver lo que está entre paréntesis. Lo voy a resolver para arriba, acá arriba. 2 al cubo por 2 a la quinta se suman los exponentes. Esto me va a quedar 2 a la 8. Todo esto está elevado a la 7, dividido. Y acá tengo 2, que sería a la 1, por 2 a la cuarta, me va a quedar 2 a la quinta, porque se suman los exponentes, a la 10. Ahora voy a seguir resolviendo acá al lado, no tengo mucho espacio. Acá, como tengo potencia de otra potencia, se van a multiplicar los exponentes. 7 por 8 es 56. Y acá tengo dividido 2 a la 5 por 10, que es 50. Y esto, al restarse los exponentes, me va a quedar 2 a la 56 menos 50, que es 2 a la 6. 2 a la 6 me da 64. Vamos a poner acá arriba. Sí, en este caso, 3 a la cuarta por 3 me va a dar 3 a la quinta. Se suman los exponentes. Esto estaba elevado a la 8. 3 al cuadrado por 3 a la 7 me va a dar 3 a la 9. Y esto estaba elevado a la cuarta, ¿sí? Ahora, 3 a la 5 por 8 me da 3, lo voy a poner acá abajo, 3 a la 40. Dividido 3 a la 9 por 4 es 3 a la 36. 40 menos 36 es 3 a la cuarta y 3 a la cuarta es 81. Perdón porque no tengo mucho espacio, tengo que hacerlo todo amontonado, pero bueno, vamos entendiendo. Esto es un 3.
Bien, acá adentro tengo 5 al cubo por 5 a la cuarta. Se suman todos los exponentes. Tengo un 3, un 1 y un 4. 3 más 1, 4 más 4, 8. O sea que me queda 5 a la 8, todo elevado a la cuarta. Dividido. El otro paréntesis tengo un 5 y un 3. O sea que 5 a la 1, digo, un 5 y un 5 al cubo. Esto sería la 1, me queda 5 a la cuarta. Y todo esto a la 7. Entonces acá me va a quedar 5 a la 4 por 8, que es 32, dividido 5 a la 4 por 7, que es 28. 32 menos 28 es 4, o sea que me va a quedar 5 a la cuarta. Y 5 a la cuarta es 625. Esto le saco una flechita. Por último, me queda este de acá que lo puedo hacer con tranquilidad porque tengo espacio. Dentro de este paréntesis sumo todos los exponentes. 5 más 1 más 3. O sea, 9. 4 a la 9. Todo esto elevado a la 6. Luego, en el otro tengo un 4 y un 1 que se suman. 4 a la 5. Todo esto elevado a la 10. 9 por 6 es 54. Me queda 4 a la 54. Y 5 por 10 es 50. Luego se restan los exponentes. Me queda 4 a la cuarta. 4 a la cuarta es 4 por 4, 16, por 4, 64, por 4, 256. Y así tenemos todos los resultados de esta